Les preparé un video que espero los ayude a comprender mejor la teoría y puedan realizar el siguiente trabajo sobre logaritmos. Cuando ustedes calculan un logaritmo, buscan un exponente. Cuando tenemos una potencia, a este número b lo llamábamos base y a este número c lo llamamos exponente. Calcular el logaritmo de cualquier número a en una base b implica encontrar el exponente que nos va a permitir expresar a como una potencia de b. Recuerden que a debe ser positivo, distinto de 0, y lo denominamos argumento. Aplicar la definición de logaritmo significa expresar al logaritmo de manera exponencial. Tengo un logaritmo y a ese logaritmo lo puedo escribir de manera exponencial. Ejemplo, ustedes tenían en el práctico este ejercicio, logaritmo de a cuadrado en base 1 sobre a. Lo primero que hacemos aquí es escribir ese exponente que estamos buscando con la letra X, incógnita, y vamos a aplicar la definición. Entonces nos queda la base, que es 1 sobre a elevado a la x, es igual a cuadrado, el argumento. Luego, a 1 sobre a lo expresamos como a la menos 1. Aplicamos propiedades de potencia, multiplicamos estas dos potencias, me queda menos x. Y así de esta manera llego a que x es igual a menos 2. Tenemos dos propiedades básicas de los logaritmos. Una de ellas dice que el logaritmo de un número a, de cualquier número a, en la misma base a, es igual a 1. Y esto sucede porque cualquier número elevado a la 1 da ese mismo número. Otra propiedad es que el logaritmo del número 1 en cualquier base a es igual a 0. De la misma manera, todo número elevado a la 0 da 1. Otra propiedad que vamos a utilizar en el trabajo es la siguiente. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Tenemos el logaritmo de un producto en una base A. A eso lo podemos desglosar en una suma de dos logaritmos que contienen sus factores en la misma base. Estas dos expresiones son equivalentes, es decir, que puedo ir de una a la otra. Lo más usual es que cuando ustedes tienen la suma de dos logaritmos en la misma base, ustedes lo puedan agrupar en un solo logaritmo. Aquí tenemos un ejercicio. Tenemos el logaritmo de 2 en base 8 más el logaritmo de 4 en base 8. Los voy a agrupar en un solo logaritmo, multiplicando sus argumentos, y de esa manera llego al logaritmo de 8 en base 8, que es 1. Análogamente, tenemos que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí también, lo que más se usa es que cuando ustedes tienen una resta en bases iguales, lo que hacen es agrupar esos logaritmos y escribir la división de esos argumentos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el logaritmo de 7 en base 2 menos el logaritmo de 14 en base 2. Lo que voy a hacer es agruparlos. Me queda el logaritmo de 7 dividido 14 en base 2. 7 sobre 14 es un medio. Aplico la definición de logaritmo, 2 elevado a la x es igual a un medio, y así llego a que x es igual a menos 1. La última propiedad que vamos a ver y que la van a utilizar en el práctico es la siguiente. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Cuando ustedes tienen el logaritmo de un número que incluye una potencia, a ese exponente de la potencia lo pueden pasar multiplicando adelante. Y viceversa, cuando ustedes tienen un número que multiplica el logaritmo de otro número, a este número que multiplica el logaritmo, lo pueden llevar como exponente. Aquí tenemos dos ejemplos.
El primero dice que el logaritmo de un noveno de base un tercio. Lo que vamos a hacer aquí, como el argumento es similar a la base, vamos a operar sobre él. A un noveno lo factorizamos y lo escribimos como un tercio al cuadrado. Luego este 2 lo pasamos adelante multiplicando y así llego a tener logaritmo de un tercio en base a un tercio, que eso dijimos que era igual a 1, por lo tanto me queda 2 por 1 igual a 2. Otro ejemplo, acá tenemos al revés, tenemos un número que multiplica un logaritmo. Tenemos una ecuación aquí. Lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación es pasar este 2 que está multiplicando al logaritmo, lo vamos a pasar como potencia del argumento. Entonces, una vez que lo paso, voy a aplicar la definición. 2, la base elevado a la 4 es igual a x cuadrado. Y aquí ya puedo resolver esa ecuación. Cambio de base de un logaritmo. Ustedes para calcular el logaritmo de 7 en base 2 tienen dos opciones. Algunos van a poder en su calculadora introducir esta base 2, pero otros no porque solamente tienen el logaritmo decimal. Los que pueden introducir la base ya van a poder calcular este x, es decir, a qué número elevo el 2 y me da 7. Aquellos que no tengan esa opción van a tener que hacer simplemente el logaritmo del argumento, o sea, el logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 2 y así van a llegar al mismo x. Acá les muestro cómo se llega a esta regla general, ¿no? Y de paso, esto es una manera de resolver ecuaciones exponenciales. Fíjense que aplicamos la definición y me queda el 2, la base elevado a la x igual a 7. Aplico el logaritmo en ambos miembros, luego este x que está aquí como potencia lo paso multiplicando adelante y al logaritmo de 2 lo paso dividiendo hacia el otro miembro. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular el logaritmo de un número a en una base b, lo único que tienen que hacer es hacer el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que la incógnita aparece afectada por un logaritmo. Fíjense acá en los argumentos tenemos x. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver esas ecuaciones es utilizar las propiedades. Acá, en primer lugar, vamos a tratar de agrupar todo en un logaritmo. Fíjense que tengo el logaritmo de este argumento más el logaritmo de este argumento. Lo voy a escribir como un solo logaritmo del producto de esos dos argumentos. Luego aplico la definición. 2, la base 2 elevada a la 2, me tiene que dar este argumento que tengo aquí. Así llego a una ecuación cuadrática y puedo resolverla y encontrar sus valores. Una vez que encuentro esos valores, tengo que verificar que esos valores no anulen el argumento ni los hagan negativos. En caso de que cumplan esas dos condiciones, serán las soluciones de la ecuación. Por último, tenemos otro ejemplo de una ecuación logarítmica. Tenemos el logaritmo de 3, este es la base 10, ya que omite la base, más el logaritmo de base 10 de 6 más x cuadrado igual a 2 por el logaritmo de 4 más x. Lo que hacemos acá es agrupar los logaritmos, ¿sí? Los multiplicando los argumentos. Luego, ustedes acá tienen una igualdad. Tenemos logaritmo de un argumento y acá tenemos el logaritmo de otro argumento. Al tener una igualdad, podemos decir que estos argumentos van a ser iguales. Y lo que puedo hacer es deshacerme de los logaritmos. Entonces, saco los logaritmos y escribo solamente igualo sus argumentos. De esta manera, llego a obtener otra ecuación cuadrática, calculo esos valores y luego verifico que no anulen ni hagan negativo el argumento.